Dios sea la gloria. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dígame cuando lo tenga. Y nos dice de esta manera la palabra de Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Oramos. Señor Dios, gracias por la oportunidad de leer tu palabra, la Biblia. Rogamos ahora que el poder de tu Santo Espíritu nos dirija en esta predicación. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones y ministranos porque queremos oír tu voz y seguir tus pasos. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado mirando, amados hermanos, que este pasaje está enmarcado en el contexto de que viene a posteriori de la resurrección de Cristo y se va a extender hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, luego en el capítulo 2. Y estuvimos viendo que Jesús ha estado enseñando a sus apóstoles por 40 días sobre el reino de Dios. Los ha estado confirmando en la fe, los ha estado comisionando, los ha estado enviando. Les dijo que esperaran a que viniera el Espíritu Santo, que no se fueran de Jerusalén. Y le dio toda una serie de instrucciones en cuanto a ir a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, una vez que viniera el Espíritu Santo, que predicaran, que enseñaran, que guardaran todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este contexto vemos que ellos actúan después con una actitud caracterizada por la piedad cristiana. Piedad que debe ser parte de nuestra vida como creyentes y de nuestra vida como iglesia, dado a que nosotros también tenemos nuestra propia Jerusalén, nuestra propia Judea, nuestra propia Samaria, y también tenemos que ir hasta lo último de la tierra, y hemos de ir y hacer todas las cosas siguiendo el modelo que establece la palabra de Dios, con las mismas actitudes de piedad que encontramos en los discípulos. Pues no podemos pasar por alto de que una iglesia cristiana, una iglesia bíblica, es aquella que se edifica sobre Jesucristo y el fundamento de los apóstoles. De tal manera que Cristo, y vamos a decir que la enseñanza apostólica, la enseñanza que viene por medio de los dogmas enseñados por él, por ellos y también de su estilo de vida, pues se convierten en nuestros maestros, se convierten en el paradigma, el modelo a imitar y a seguir. Habíamos dicho que, y habíamos visto al examinar la palabra, que ellos adoptaron una actitud de piedad y dentro de sus prácticas piadosas adoraron a Jesucristo, se humillaron ante Él. También practicaban la alabanza a Dios en comunidad y de manera personal en el templo y por las casas todos los días. Y también estuvimos mirando cómo ellos bendecían a Dios y cómo lo hacían haciéndolo por sus obras, al bendecir a Dios por sus dones providenciales, al bendecir los elementos del pan y del vino, al bendecir a los hermanos por declaraciones, etcétera, etcétera. Y quiero que hoy nos detengamos en el versículo 14 y en el resto de las actitudes que vamos a ver en los apóstoles para continuar con este viaje, vamos a decir así, en el cual podemos ver la espiritualidad de aquellos apóstoles a fin de mirarnos a nosotros mismos y reproducir estas cosas en nosotros si es que no lo estamos haciendo. Y cuando vamos al versículo 14, podemos darnos cuenta de que parte de la piedad cristiana, parte de la piedad de los discípulos, parte de la preparación y una de las exigencias que era imprescindible y que responde al clamor de Cristo para poder enfrentar con éxito la misión que se tiene por delante, es vivir como creyentes en un espíritu de unidad fraterna, perseverando en la práctica de la oración y de la intercesión. Martín Lutero solía decir: tengo tantas cosas que hacer en la obra del Señor que necesito pasar unas 3 horas orando. Y es que, amados hermanos, en las cosas espirituales, en el trabajo espiritual de la iglesia, un elemento que es indispensable es la oración.
Recordamos que por medio de la oración es que se pueden enfrentar a huestes espirituales de maldad y determinados géneros demoníacos. Dice la Biblia que no salen si no es con ayuno y oración. También Jesús dijo, velad y orad. También la Biblia dice, orad sin cesar. Jesús mismo es un ejemplo de modelo de piedad en oración. 40 días y 40 noches en el desierto ayunando y orando. Y en un sinnúmero de pasajes de los evangelios encontramos que Jesús pasó noches enteras orando. También encontramos que Jesús se apartaba en determinados momentos a solas para orar. De hecho, hubo un momento en el cual da instrucciones y enseñanzas con respecto a la oración. En determinados momentos los discípulos incluso se acercan y les dicen, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y es cuando Él les da allí el modelo de oración expresado en el Padre Nuestro. De tal manera que Jesús es el ejemplo por excelencia. Y ahora vemos este ejemplo reproducido en los primeros creyentes. Pues si usted lee con detenimiento el versículo 14, dice que estaban perseverando unánimes en oración y en ruego. Y estaban presentes los discípulos, estaban presentes María, la madre de Jesús, y otro grupo de mujeres, y eran como 120 que se estaban dedicando a la oración. Este mismo espíritu lo encontramos en el capítulo 2, en el versículo 1, y decimos que esto es parte de la iglesia, porque luego cuando usted va a la génesis de la iglesia, en el capítulo 2, verso 42, donde se bautizan en un solo día más de 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, resulta que la oración es parte de aquellas cosas en las cuales la iglesia perseveraba. Dice el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, dice la Biblia, y en las oraciones. Y en las oraciones. Luego, cuando la iglesia enfrenta crisis, pues también ora. Si usted recuerda la historia, y lo vamos a ver a medida que avancemos en el estudio del libro de los Hechos, hay un momento en el cual Pedro y Juan son encarcelados, y dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por ellos. Y el resultado de aquella oración sin cesar, ¿cuál fue? Que Dios hizo que las puertas de las cárceles se abrieran y que Dios enviara a su ángel y que Pedro pudiera salir de aquel lugar libre de manera providencial y de manera sobrenatural. Y es que esto es lo que nos va indicando la Biblia, que cuando el pueblo de Dios ora, cosas sobrenaturales ocurren. Cuando el pueblo de Dios ora, las cosas comienzan a ser transformadas. Amados hermanos, recordemos que la misión de la iglesia es una misión espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y de la misma manera que Jesús está indicando que el reino de Él es el reino celestial y que las cosas del reino se hacen de manera espiritual, entonces las victorias que tenemos por delante solo pueden ser conquistadas en el nombre de Jesucristo si vamos a realizar la misión en oración, Por eso luego vamos a ver la insistencia en Tesalonicenses, que fue la primera epístola que se escribió, orad sin cesar. Entonces, pero es importante que entendamos que así como es importante la oración, y luego vamos a entrar en más detalles sobre la oración, es imprescindible que lo hagamos en unidad espiritual. Si usted va al capítulo 1, verso 14, dice que estaban todos perseverando, y usa este calificativo, unánimes en oración. De tal manera que la unidad es un elemento indispensable para el éxito de la misión, indispensable para la vida de la iglesia, indispensable en la piedad cristiana. Lo cual quiere decir que la iglesia debe de ser celosa de guardar la unidad, practicar la unidad y evitar el divisionismo. Tan importante es que un sinnúmero de veces la palabra juntos, unánime, la encontramos en esta epístola una y otra vez. No solo está aquí, sino que
Si usted va al verso 13, dice que subieron al aposento alto donde moraban y da la lista de los 12 apóstoles, y es cuando dice perseveraban unánimes. Luego usted va a encontrar que estaban unánimes en el templo haciendo oraciones. Luego va a encontrar que el día de Pentecostés estaban unánimes. Luego va a encontrar que al final del capítulo 2, en el verso final, verso 46, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, de tal manera que la unidad, la unanimidad y el estar juntos de manera espiritual enfocados en la misión de Dios es imprescindible para la vida de la iglesia. Y la iglesia debe de ser celosa de guardar esto. Ahora, dice el versículo 14, unánimes. Y unánime es una palabra que viene del vocablo hebreo homozimadon y significa con la misma mentalidad. Con la misma mentalidad. Y es en este mismo sentido de la misma mentalidad en que la palabra se repite en el verso 46 del capítulo 2 cuando declara perseverando unánimes, perseverando con la misma mentalidad. Y otra porción de la Biblia habla de ser de un mismo sentir, de hablar una misma cosa. La Biblia también habla de unidad en términos de que tenemos un único Dios y Padre que es Señor de todos y en todos, de que tenemos una sola fe y un solo bautismo. Por tanto, va trazando el camino de que son más los elementos que deben y unen al pueblo cristiano que los desunen, y sobre todas las cosas unidos en Cristo. Jesús, cuando ora al Padre Celestial poco antes de ser sacrificado en la cruz, orando por los discípulos, Él dice, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y esto marca el modelo de unidad que Dios quiere para su iglesia. Dios quiere que entre nosotros tengamos la misma mentalidad, el mismo sentir, la misma unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad no están divididas en lo absoluto, sino que ellas concuerdan entre sí en palabras, en hechos y en acciones. Y es en este mismo sentido que Jesús ora para que seamos también uno nosotros. Si usted va a la primera epístola de Juan, en el capítulo número 5, en el versículo 7 y 8, podemos ver de esta unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que marca el rumbo a seguir para la unidad que debe de existir entre nosotros. Dice el verso 7, 3 son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Ahora, note cómo luego, después de decir que el Padre, el Verbo y el Espíritu, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno, en el versículo siguiente, hablando de estos 3, dice, y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra, o sea que ellos nos testifican, por ejemplo, y por persona y por palabra. ¿Y qué es lo que dice con respecto al testimonio? ¿Y qué es lo que dice con respecto a ellos 3? Dice la Biblia que estos 3, ¿qué? Concuerdan, o sea, tienen concordancia en sus pensamientos, en sus acciones y en sus planes. Y esta misma concordancia en pensamientos, acciones y planes son las que Jesucristo espera ver entre nosotros, que sean uno, así como tú y yo somos uno, todos juntos como un solo hombre, enfocados en vivir para la gloria de Dios, enfocados en realizar la gran comisión, enfocados en predicar, en bautizar, en enseñar, en servir, enfocados en compartir las buenas nuevas, en hacer la misión en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y fuera de el país también. Cuando la Biblia habla de tener una misma mentalidad, en un sinnúmero de pasajes se utiliza esta palabra para hablar de cómo la gente se ponían de acuerdo. De tal manera que la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, cada discípulo de Cristo debe de siempre buscar ponerse de acuerdo para hacer la misión
de Dios. Por tanto, en esta búsqueda de la concordancia, en este concordato, en esta búsqueda de tener la misma mentalidad, no se trata de implementar en nuestras vidas, ni en la vida de la iglesia, las agendas de nadie, ni agendas particulares, ni de pastores, ni de líderes, ni de miembros, ni de nadie, sino la agenda establecida por Cristo en su palabra, la Biblia. Y esa agenda para el quehacer de la iglesia no es otra que la gran comisión. La iglesia no es legisladora de los mandamientos divinos. La iglesia no tiene autoridad para dictar reglas y leyes que condicionen la misión. No, la iglesia es un órgano ejecutor de las leyes divinas. La iglesia, unida en espíritu, como un solo hombre, con una misma mente, un mismo corazón, en un mismo sentir, se acerca a la palabra de Dios para definir la misión de Dios conforme a la palabra e implementarla y mantenerse todos en esa línea a fin de hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos, siguiendo el modelo de Él y las aspiraciones que hay en el corazón de aquel que es pastor supremo y cabeza de la iglesia, el cual es Jesucristo. Cuando dijo que sean uno, cuando dijo, como el Padre me envió, yo también os envío, quien advirtió que hemos de hacerlo de esta manera. Y así vemos a los discípulos de la iglesia naciente haciéndolo. Lamentablemente, no siempre las iglesias en el Nuevo Testamento se pusieron de acuerdo ni practicaron la unidad. Algunas se fraccionaron mucho. Y estas fracciones, la Biblia las describe como actos de inmadurez espiritual o niñería espiritual. Si usted lee 1 Corintios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, aquí usted encuentra divisionismo. Uno de Apolo, otro de Pablo, otro de Efeso. Y Pablo dice, ya no les puedo hablar como a espirituales, porque las personas que fomentan divisiones no son espirituales. Las personas que fomentan la unidad son personas espirituales. Y el deseo de Dios, y es importante entender esto, que la unidad es imprescindible, pero cuando surgen crisis que causan divisiones, el creyente como un solo pueblo en oración debe de buscar corregir estas cosas. Por eso hay tanta enseñanza en la Biblia y es un mal que puede imperar en cualquier iglesia, en cualquier etapa de su vida, pero también es un mal que en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo y una disposición de cada uno de los creyentes se puede superar y se puede vencer hasta llegar a la unidad plena del conocimiento del Hijo de Dios en un varón perfecto que llega hasta la estatura, a la medida de la plenitud de Jesucristo, como dice la Biblia. Entonces, cuando examinamos Hechos capítulo 1, vemos que ellos estaban unánimes. Pero además de estar unánimes y practicando la unanimidad, se estaban dedicando antes de empezar a hacer todo, incluso antes de recibir al Espíritu Santo, ellos estaban perseverando en una disciplina espiritual que también es imprescindible. Y esa disciplina espiritual es la oración. Y es que la iglesia de Jesucristo debe de ser, así como debe de ser perseverante en la unanimidad, debe de ser perseverante en la oración. Tiene que ser un pueblo que ora. Tiene que ser un pueblo que dobla rodillas. Tiene que ser un pueblo que busca la dirección de Dios. Vaya por favor nuevamente al capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Palabra que proviene del griego proseuché, que se utiliza para hablar de la oración, pero también es una palabra que se utiliza para hablar de el lugar de oración. Entonces, esto trae a colación de manera implícita, cuando vamos a otros pasajes como Hechos 16:13, el hecho de que los creyentes deben practicar la oración y también tener un espacio de oración, un lugar de oración. Y estos espacios de oración ocurren en términos personales
y también en términos congregacionales como iglesia. O sea, es prudente, es conveniente y bueno y saludable que usted, por ejemplo, en su devoción personal, aparte un lugar, un tiempo y un espacio para dedicarlo a la oración. Su propia capilla, vamos a decir así. Pero también es bueno que en la iglesia aparte tiempo, lugar y momento para dedicarse a perseverar en la oración e interceder ante el trono de la gracia. ¿Por qué orar? Bueno, porque la oración ayuda a vencer las tentaciones y evita que caigamos en tentaciones. ¿Qué dice la Biblia? Como parte de la oración modelo de Jesús. En la oración que dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Verdad? Dice, velad y orad para que no caigáis en tentaciones. Entonces, es importante entender que cada uno de nosotros, sin excepción, somos vulnerables a las tentaciones en algún momento u otro de la vida cristiana. Continuamente estamos expuestos a las tentaciones. Y dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos en algún momento, sin excepción, desde el más santo hasta el menos santo de los creyentes. Entonces, así como estamos expuestos a tentaciones cada uno de nosotros, de igual manera entonces significa que cada uno de nosotros tiene necesidad y es imprescindible implementar en su vida personal la práctica de la oración. La oración es necesaria porque por medio de la oración, de alguna manera, usted al entrar en la relación íntima con Dios entra en un campo espiritual en el cual y a través del cual Dios comienza a darse a conocer a usted y comienza a, vamos a decir, darle discernimiento para saber qué rumbo tomar en su vida o darle revelación para que usted sepa cómo actuar y conforme al designio soberano de Dios, conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios para su vida y para nuestra vida como iglesia. Por eso es que la Biblia dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Y preste atención porque dice el versículo, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que por medio de la oración, de alguna manera, Dios da a conocer sus misterios. Dios da a conocer su voluntad. Dios da a conocer sus planes para ti, para mí, para nosotros como iglesia. Por tanto, es muy conveniente perseverar en la oración corporativa, la oración dentro de la casa de Dios. Porque es en ese momento donde podemos acercarnos como pueblo en la confianza de la promesa de que si se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios obraría, que venimos delante de Él y decimos, Padre Celestial, queremos hacer tu voluntad, muéstranos qué quieres que hagamos, cómo quieres que lo hagamos, dónde quieres que lo hagamos, con quién quieres que lo hagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros oramos en esta dirección y cuando nosotros venimos delante de Dios como pueblo intercediendo por promesa de Dios, dice la Biblia que Dios nos va a mostrar las cosas grandes. Dios no nos va a mostrar cosas pequeñas, nos va a mostrar las cosas grandes y las cosas que hasta el momento nos han sido desconocidas porque han estado ocultas y que solo se revelan y solo se dan a conocer cuando usted y yo nos humillamos y perseveramos en oración. Por ejemplo, cuando Juan y Pedro son encarcelados y la iglesia empieza a hacer oración y aparece aquel ángel que hace que Pedro atraviese las paredes y en otra ocasión hace que las puertas de la cárcel se abran y ellos sean puestos en libertad. ¿Qué aprendió la iglesia que antes no sabía y que le estaba oculto? Y que ahora a través de la oración pudo experimentar y ver. Aprendió que cuando el pueblo de Dios ora, Dios obra de manera extraordinaria y de manera sobrenatural si lo tiene que hacer. Y que cuando Dios tiene un plan y un propósito con alguien o algo, hasta que no llegue el momento de la partida de esa persona, nadie tiene ni poder ni autoridad sobre él. Fíjense, Pedro fue encarcelado varias veces y por oración fue puesto en libertad. Sin embargo, hubo una etapa final en la cual lo encarcelan en Roma e incluso le crucifican, pero ya estaba destinada esta muerte para él. Pues no podemos olvidar que Jesús le había dicho
que él iba a recibir y beber de la misma, el mismo bautismo y la misma copa, haciendo alusión al tipo de muerte. Por eso Pedro muere crucificado. Dice, eso no está en la Biblia, pero sí lo narra la tradición y otra historia. Entonces, cuando oramos, podemos discernir la voluntad de Dios. ¿Por qué a veces no sabemos qué rumbo tomar, qué dirección tomar, qué decisión tomar, cómo hacer, qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, etcétera, etcétera? Porque nos aventuramos a actuar sin antes haber consultado al dueño de la iglesia, que es Jesucristo, sin antes haber orado y buscar de Él su revelación y su consejo. Por eso es imprescindible que la iglesia esté en oración continua. Y tenemos que aprender a romper nuestros propios padres nuestros, o nuestros propios rezos, vamos a decir así. ¿A qué me refiero? A romper nuestros propios moldes simplistas de oración. Muchas veces las oraciones, los cultos de oración de la iglesia están centralizados solamente en nuestro ego, en nosotros mismos, en nuestro yo. Observe las peticiones de oración de un culto común en cualquier iglesia de estos tiempos. La mayoría de las peticiones de oración que usted escucha en un culto de oración es por los enfermos, por la carencia, por el necesitado, por el que está de viaje, para que se me resuelva este problema, por el problema de trabajo, por el problema familiar. Y ojo, no estoy diciendo que no se ore por estas cosas. Hay que orar por esas cosas. Pero es muy raro oír en un culto de oración hoy, vamos a orar por los creyentes perseguidos. Vamos a orar por otros pastores, vamos a orar por las iglesias vecinas. Vamos a orar por las iglesias de donde yo vengo, de mi país. Vamos a orar por los pastores que allá están. Vamos a orar por los gobernantes. Vamos a orar por la ciudad. Vamos a orar por el pueblo. Tenemos toda clase de quejas del pueblo muchas veces, pero no oramos por ello. Y si lo hacemos muy superficialmente y a veces por cumplido. Y esto aplica a la oración personal y a la oración corporativa como iglesia. Por eso en la vigilia de los viernes nos hemos propuesto que no vamos a estar orando por problemas personales, vamos a estar orando por la misión, por el quehacer que hay por delante. Hermanos, ¿cómo vamos a ver géneros demoníacos saliendo de las vidas y la mano de Dios obrando en liberación y desatadura del pecado si no hacemos oración y ayuno por esas mismas almas? Aun cuando Jesús mismo nos ha advertido que hay géneros demoníacos que no salen si no es con ayuno y con oración. Ah, pastor, ¿quién ha visto a un bautista hablando de ayuno y oración y demonios y echar fuera demonios? No se trata de ser bautista, se trata de ser bíblico. Y parte de la gran comisión, Jesús dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios. Hay posesiones demoníacas en nuestros tiempos, muchas, y bien feas. Pero ¿por qué a veces los demonios se burlan de nosotros y nos tiran y nos arrastran? Porque no les tomamos en cuenta. Porque la mayor mentira y la victoria más grande que tiene el diablo y sus demonios sobre una iglesia, ¿sabe cuál es? Hacerle creer a los creyentes que ellos son personas o entidades insignificantes. Y no son insignificantes. No olvidemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. No olvidemos que cuando estamos predicando y se está esparciendo la semilla, los cuervos, que ¿quién es? El diablo viene ¿a qué? A tratar de quitar. Miren, no todas las enfermedades son productos de una acción diabólica, pero hay muchas enfermedades que sí son productos de acciones diabólicas. Y no se van a curar hasta que no oremos para que Dios traiga liberación de las acciones y las potestades diabólicas sobre esas personas. Y esto no tiene nada que ver con carismatismo. Esto tiene que ver con lo que revela el Evangelio.
Mire la vida de Esteban, mire la vida de Pedro. Hermanos, llegó a ser tan extraordinaria la obra de Dios a través de él por ser un hombre de oración, que dice que aún los enfermos se sanaban con su sombra. ¿Y quién sanaba a Pedro? No, Pedro no sanaba nada. La sombra de Pedro tampoco. El que sanaba era Dios. ¿Pero por qué Dios sanaba? Porque había un Pedro entregado a la oración. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando descendió aquel lienzo de animales impuros y le dijo, y aquella voz que le dijo, mata y come? Estaba orando y ayunando. Ahí se cumple Jeremías 33:3. Y no estaba orando durante la noche, no estaba orando durante la mañana, era la tarde. Y apartó un lugar. Entonces los apóstoles son ejemplos de perseverancia en oración. Y así como ellos pudieron hacer la obra de Dios y honrar a Jesucristo y hacer la misión de Dios, uno porque tenían el Espíritu, que ya lo tenemos, pero segundo, porque perseveraban en la oración, así la iglesia de Jesucristo debe de ser perseverante en la oración. Orar los unos por los otros. Orar por los obreros que hacen falta. Porque la mies es mucha y los obreros poco. ¿Por qué a veces tenemos obreros inadecuados? Porque los elegimos mal. ¿Pero por qué los elegimos mal? Porque no los elegimos en oración. Los elegimos en la carnalidad de cubrir espacios o necesidades. Los elegimos basados en nuestros criterios y no en base al llamado de Dios hacia esa persona o a la iglesia. Por ejemplo, muchas de las iglesias que tienen mujeres pastoras, cuando usted oye uno de los argumentos de por qué tienen pastoras, una de las cosas que le dicen es esto. Es que los hombres no dan el paso al frente. Y como los hombres no dan el paso al frente, las mujeres sacamos el pecho. Bueno, mejor que no saque el pecho. Pero hay un detalle aquí. Eso es una filosofía de el fin justifica los medios. Y eso no es bíblico. En una ocasión estaba yo en la Florida, en una librería cristiana, y estaba mirando para comprar unos libros, y llega un señor con un libro. Ellos los estaban promoviendo, le habían dado permiso para en la librería hacerle su promoción. Mire, hermano, estamos promoviendo este libro, y el libro se llamaba Razones Bíblicas para tener pastoras. Y yo lo cogí, leí el prólogo y leí la parte de atrás, la descripción del libro. Y acto seguido le dije al Señor, muchas gracias, no me interesa el libro. Hermano, está buenísimo, muy contemporáneo. Le dije, perdóneme por lo que le voy a decir, y no quiero sonar grosero, pero no creo que tenga nada bueno. Porque está yendo en contra de un principio bíblico. No permito que la mujer enseñe en público ni ejerza dominio sobre el varón. Y eso es muy categórico en la Biblia. Y está muy claro en la Biblia. Y me dice, ya el hombre medio que se molestó un poco, y me dice, ¿usted es fundamentalista? Digo, no, yo no soy fundamentalista, soy bíblico. Y esto es lo que enseña la Biblia. Me dice, y al otro lado del estante estaba la esposa de él, que resultó ser la autora del libro. Sale la señora, dominicanos ellos. Ya ve cómo somos los caribeños, que cuando vamos a argumentar subimos la voz. Y ya la señora un poco descompuesta ahí.
y me dice, es que si los hombres no dan el paso al frente, las mujeres tenemos que hacerlo. Y como los hombres hoy no están respondiendo al pastorado, las mujeres estamos enfrentando el pastorado con valor. Y dije, bueno, yo no cuestiono el valor, no cuestiono tu heroísmo, tu entrega, tu disposición, pero no es bíblico. Y la solución para la carencia de un pastorado, le dije, masculino, no es poner un pastorado femenino. Porque si sigues esa política, ¿qué va a pasar el día que no hayan tampoco mujeres pastoras? ¿A quién vas a poner? ¿Y qué ya está pasando? A los transgéneros, a los homosexuales. Y en cualquier momento a mí no me asusta que haya un buey de pastor. Este es nuestro pastor. Ninguna de esas son respuestas bíblicas. ¿Hay carencia de más pastores, de más misioneros, de más maestros, de más líderes? Sí. Siempre la ha habido desde el tiempo de Jesús. Pero nunca las soluciones son alternativas humanas. Porque cuando el hombre mete sus manos y pone las alternativas humanas, la iglesia empieza a fracasar. Entonces, la mies es mucha, los obreros poco. Jesús no dice, pongan al que no es obrero. Jesús dice, rueguen. ¿A quién? Al Señor de la mies. No a la denominación, no al seminario, no a la junta de misiones, no a un comité, no, rueguen al Señor de la mies, aquel que es Señor, el que es cabeza, el que tiene toda la autoridad, el que es Dios, el que es poderoso, el que puede mover todas las cosas y todos los hilos. Rueguen a Él que Él envíe los obreros a la mies. ¿Y el que pide qué pasa? Entonces, si la iglesia ruega al Señor de la mies que envíe los obreros, ese Señor de la mies, ¿qué va a hacer? Los va a enviar. ¿Sabe por qué? Porque Él ama a la iglesia más de lo que la amamos tú y yo juntos. ¿Sabe por qué? Porque Él ha empeñado su palabra de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Él quiere la salvación de aquellos a los que Él ha ordenado para vida eterna en cada lugar donde está la iglesia de Cristo, y por tanto, como los va a alcanzar por medio de aquellos quienes predican y enseñan, entonces Dios va a levantar gente que predique y que enseñe. Si el pueblo ora y le pide al Señor de la mies que envíe. Entonces aquí tenemos otra razón por la cual orar. ¿Tenemos carencia de líderes en nuestra iglesia? Sí, tenemos muchos. Hacen falta más maestros, hacen falta más servidores, hacen falta más pastores, hacen falta más músicos, hacen falta más cantantes, hacen falta más técnicos, más de todo hace falta. Y el paso número 1 no es crear comités de búsqueda. Es orar al Señor de la mies que envíe los obreros. Y Él lo hará. Y Él enviará a los pastores que hacen falta, los misioneros que hacen falta, los músicos que hacen falta, los maestros que hacen falta, los servidores que hagan falta y todo lo que aquello en la iglesia haga falta. Por eso Él le dice a los corintios, Pablo, aun cuando tenían miles de problemas, note cómo Pablo le dice a los corintios, ustedes han sido enriquecidos. No se refiere a finanzas, se refiere a dones espirituales, porque el Dios de la gloria había dado multitud de gente con multitud de dones, porque así trabaja Dios. Por eso es imprescindible orar, y orar rompiendo los esquemas de nuestros propios rezos. Y orar a profundidad y con intencionalidad, tocando la puerta de Dios. En una oración que es mucho más profunda que la oración rutinaria. Note cómo acto seguido todos estos perseveraban unánime en oración, dice, y ruego. O sea que es una oración que implica ¿qué? Ruego. En griego, de la palabra deesis, que significa rogar, rogativa, ruego, súplica.
Y el sentido del Nuevo Testamento, según el contexto, es suplicar o buscar. Es buscando. Y es buscando sin cansarse hasta encontrar. Como diciendo, oh Dios, hasta que tú no respondas y no proveas, y yo no encuentro lo que en ti estoy buscando, aquí me vas a tener delante de ti, rogando. ¿Recuerdan la historia de la viuda de Sarepta? Es el ejemplo que pone también el Señor. De aquella mujer que se le necesita, tiene necesidad de algo en particular, pero no se le hacía justicia. ¿Y qué hizo ella? Una y otra vez empezó a ir delante del juez ahí, como la gotera. Hasta que el juez, ¿qué dijo? Ay, esta mujer me tiene fastidiado, le voy a hacer justicia para quitármela de encima. La voy a despachar ya. A ver, mija, tu caso, pero no te me aparezcas más aquí. Y esa es la actitud de ruego que Dios quiere ver en ti y en mí. Pelear en oración delante de Dios y ruego y súplica por la iglesia de Jesucristo, por la misión de la iglesia, por los líderes, para que se levanten líderes, por esto, por aquello y por lo otro, y por todo lo que la Biblia dice. Inquietando a Dios hasta que Dios responda conforme a sus planes y a su voluntad. A eso se refiere por perseverancia. ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de nosotros muchas veces? Que nos cansamos muy rápido. Y es que nos hemos adaptado a una vida donde todo se haga rápido e instantáneo. Hoy en día nos quejamos un poquito cuando se demoran 3 segundos que el correo electrónico salga de la bandeja. Y se nos ha olvidado que unos añitos atrás era con el teléfono que aquella cosa... ¿Se acuerdan? Pero un poquito más atrás era un telegrama. En mi país, en una ocasión, se cuenta la noticia de que alguien de la capital escribe a un pueblo y le dice: tu tía María pasó a mejor vida. La gente se puso triste y preparó el funeral y la que sé yo, y era que se había ido para Estados Unidos. Porque antes los telegramas te cobraban por cada palabra y había casi que hablar en clave. Nadie te ponía, compré el boleto del tren y voy en camino, llego a las 11:05. No. En camino, 11:05. Había que ser un experto para leer los telegramas. Y nos quejábamos porque a veces el cartero se demoraba 2 horas en llevártelo. Pero un poco más atrás, usted tenía que escribir una carta y era un mes de ida y un mes de regreso. Y hoy nos quejamos cuando el vuelo se demora 5 horas. Ir de aquí a la Florida 4 horas y media en vuelo. Oye, pero ¿y cuando era en caballo? O en tren, o en barco. Y todo esto lo hemos traído a la oración. Y lo único que queremos es, Dios bendice al pueblo, y cuando digamos amén, que el pueblo esté bendecido. Y porque no vi la bendición, pues no voy a seguir. Nos rendimos muy rápido. Y esto es cuestión de resistencia también. Significa esta palabra de omai, que es que viene de desis, asociada con otra palabra, cambia el sentido. ¿Y sabe lo que significa? Por favor. O sea que es orando, pidiéndole a Dios que por favor, en una profundidad, escúchame. Le ruego, por favor. Hace poco, en casa tenemos 2 perros y medio.
Y el más chiquito, el que nació, me ha descontrolado los 2 perros viejos, ya que ellos estaban entrenados para sus necesidades en cierto lugar, y el perrillo pues vino a descontrolar todo. Y mis hijos tienen la tarea, uno un día, otro el otro, van por turno, de mantener el aseo y la limpieza de las gracias de los perros. Y uno tiene que formar el carácter de los hijos. Y empezaron a descuidar sus tareas. Primera advertencia: si no me cabe en mi cabeza que estés sentado viendo tu computadora o el teléfono, lo que sea, y la gracia aquí, y no hagas nada. No tienes que esperar a que yo te diga, recójalo. Si esto sigue, voy a regalar los perros. Segunda semana, la misma historia. Tercera semana, la misma historia. A la cuarta semana, cogí mi teléfono, le tomé foto a los perros. Les dije, como ustedes no obedecen y no asumen responsabilidades, voy a regalar los perros. Híjole, se puso la cosa. Hasta Dailín lloró por los perros. Pero ocurrió algo muy interesante en medio de aquello. Mi intención era dar una lección, por supuesto. Ellos adoptaron una postura de humillación. Y hay un momento en que mi hijo mayor se arrodilla y me dice, papá, por favor, no, por favor, no. Le dije, I'm sorry, ya es tarde para pedir el favor. Porque yo lo advertí. Y ahí se echaron a una cama a llorar. Y después viene Dalí y me dice, ¿no vas a oír el clamor de tus hijos? Le dije, ven acá. Le dije, ¿tú no te has dado cuenta de lo que yo estoy haciendo? No. Estoy dando una lección. Yo no voy a regalar los perros. Lo que quiero es que aprendan. Oh. Así que sigue llorando. No te vas a ir a lavar la cara ahora. Lo importante es que aprendan responsabilidad. Pero yo hice el paripé de montarlos en una caja y Aarón se me cuadra en la puerta y se me arrodilla y dice, por favor, por favor, por favor, por favor. Le dije, ok, la voy a dejar pasar ahora. Pero si a partir de hoy tengo que decirles, se van. Lección aprendida. No ha habido más problemas con eso. Viven bien pendientes. Pero donde quiero llegar es al punto de que a mí me impactó cómo fue capaz de humillarse llorando y gritar por favor, por favor, por favor, por favor, en un ruego. Y me quedé con eso pensando en la cabeza. Y puede que usted diga, qué padre tan criminal. No me interesa si usted me trata de criminal o no. Yo estoy educando a mis hijos para que tengan carácter y responsabilidad. Y no vivan en las simplezas que se viven los muchachos en estos tiempos. Pero donde quiero llegar es al punto de que eso me hizo pensar, ¿cuántas veces Dios nos advierte? Esto, quiero esto, hazlo así. Una y otra vez. Y esa fue mi meditación mía. Señor, ¿cuántas veces tú mismo que me dices esto? Y nosotros
No somos capaces de humillarnos y rogar, por favor. Y ese día entendí en parte por qué la Biblia dice: el que no se hace como un niño no entra en el reino. Porque un niño, cuando ama algo y lo anhela y lo ve en riesgo, es capaz de humillarse hasta lo máximo rogando. Humillémonos delante de la presencia de Dios en oración y en unanimidad espiritual, y veremos cómo Él se va a manifestar. Y lo va a hacer de manera extraordinaria. Amén. Así que el Señor nos ayude y que podamos ser este pueblo que, unidos en oración, busca su ruego, busca su dirección, y veremos a Dios obrar en la misión que tenemos por delante. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por la bendición de estar en tu casa y poder alabar